La finalidad de todo lo que hemos visto hasta ahora no es otra que la de redactar un texto argumentativo con coherencia, cohesión, adecuación, corrección, es decir, un buen texto argumentativo. No se trata solamente de reconocer lo que son los textos argumentativos, la estructura y las estrategias, sino es cuestión de tener la capacidad de defender el punto de vista propio con eficacia, es decir, de una forma que sea correctamente redactada. Aquí tenéis un vídeo en el que se os explica cómo hay que redactar un texto argumentativo, pero pensad que para escribir el texto argumentativo, y me da igual si es para la actividad evaluable o si es para el día del examen, que seguro que os voy a pedir que escribáis un texto argumentativo, o para el tema 2, que vais a tener que escribir un tema argumentativo, o en el tema, o un texto argumentativo, o en el 3, o en cuarto, o si vais a hacer las pruebas de catalán o las pruebas de inglés, o vais a prepararos las pruebas de acceso a la universidad o a ciclos formativos, vais a ver que siempre una de las opciones de escritura es un texto argumentativo. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer cuando escribáis un texto argumentativo? Mirad, cuando escribáis un texto argumentativo podéis utilizar esta rúbrica. Esta es la valoración que vais a tener para cada uno de estos ítems cuando yo os corrija vuestro texto argumentativo. Pero si un texto argumentativo está bien redactado, ¿qué tiene que tener? Bueno, tiene que tener un título. Y el título conviene que sea llamativo y que esté relacionado con el tema tratado. Es cierto que podéis utilizar un título que sea simplemente el tema, sin ningún tipo de valoración y sin ningún tipo de creación en el título. Lo que pasa es que no es tan bonito ni es tan llamativo, ni a mí me invita tanto a leer el texto. Imaginaos que tenéis que escribir justamente un texto argumentativo sobre la obsolescencia programada. No es lo mismo que escribáis un texto que se titule La obsolescencia programada a que se titule Manos arriba, le están robando cuando compra una bombilla. A mí él le están robando cuando compra una bombilla, me invita muchísimo más a leer, me resulta mucho más interesante que la obsolescencia programada. Entonces, ponedle títulos a los textos argumentativos todavía más. A continuación, ¿qué tendríais que tener para redactar un buen texto argumentativo? Un primer párrafo en el que plantearíais el tema de una forma breve, definición de la obsolescencia programada y alguna característica si queréis, para que me ayude a contextualizar. Después, la tesis, que tiene que estar identificada con claridad y se incluye justo después de la introducción, y es una sola tesis y tiene que ser clara. Si después vais a dar argumentos y contraargumentos, siempre tienen que pesar más los argumentos que os van a servir para defender vuestro punto de vista. Uno de los errores más comunes a la hora de escribir un texto argumentativo es que queráis ser tan mesurados, que queráis ser tan medidos, que al final tú acabes leyendo el texto y no sabes si la persona está a favor o en contra. Eso es un tipo de texto argumentativo fallido. En vuestro texto argumentativo tiene que quedar clara cuál es la idea que defendéis. Y ya sabéis que esa idea que defendéis se llama tesis. A continuación, la parte central del texto y la parte que más ocupa tiene que ser la de la parte de los argumentos. Los argumentos ya sabéis que no tienen que ser solamente porque a mí me ha pasado, porque yo creo, sino que los argumentos tienen que estar planteados con claridad. Está muy bien que sean hechos, que sean estadísticas, que sean ejemplos, que también incluyáis alguna cita, algún argumento de autoridad. Y ya sabéis que no conviene abusar de experiencias propias porque algo que te haya pasado a ti no siempre puede ser elevado a la categoría de argumento. Conviene que utilicéis un contraargumento. Algunos dirán que, sin embargo, yo opino que, un contraargumento que después vais a rebatir enseguida. Y ya sabéis que si la parte central es muy larga, podéis hacer 2 párrafos, pero que si no, basta con un párrafo. Y también sabéis que los argumentos y evidencias los tenéis que presentar de forma lógica, siempre de lo más general a lo más pequeño, a lo particular, y que además tenéis que utilizar conectores explícitos y aprobados. Por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, por último. ¿Qué más tiene que tener vuestro texto argumentativo? Tiene que tener una conclusión que reitere, que recupere la tesis. El final tiene que ser un final fuerte, decidido, que deje clara cuál es la postura que habéis defendido
y que utilice algún recurso discursivo llamativo, una afirmación contundente, una cita relevante, una estadística llamativa o, por ejemplo, una interrogación retórica, es decir, una pregunta dirigida al lector. Esto es lo que tendría que tener vuestro texto. Y además de todo eso, ese texto tendría que tener una ortografía, gramática, puntuación, léxico y registros correctos. ¿Qué significa? Significa que el texto no tiene que tener faltas de ortografía, utilizad el corrector ortográfico, ya sabéis que el aula virtual no lo tiene, pero escribís en un procesador de texto y después lo pasáis al aula. Tenéis que utilizar correctamente los signos de puntuación, 5 líneas sin ningún punto no puede ser, me van a faltar puntos seguro. Vuestro texto tiene que estar bien construido gramaticalmente, las frases tienen que ser correctas, se tienen que entender. Y además tiene que presentar variedad léxica, nada de repetir la misma palabra una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y tiene que utilizar un registro adecuado. Si seguís este esquema que tenéis aquí y estas indicaciones, vais a ver cómo vais a conseguir escribir textos argumentativos de mucha calidad, que es de lo que se trata.